Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y sin duda la noticia el día de hoy ha sido la polémica en torno a la posibilidad de establecer la pena de muerte para violadores de niños. Es un proyecto que de cuando en cuando, o una idea que de cuando en cuando, viene al debate en el Perú por la cantidad de casos que vamos viendo. Sin duda en las últimas semanas hemos sido testigos de monstruosidades, pero ¿es la pena de muerte la solución? ¿Realmente disuade a las personas que cometen estos delitos a no hacerlo más? ¿De qué otra manera se puede apelar? ¿Cuáles son los riesgos o los costos jurídicos que el país podría pagar a partir de esta medida? Para hablar de este tema y conocer el trasfondo del asunto, están con nosotros esta noche los congresistas, Carla Scheffer, congresista de Fuerza Popular, quien además es la que ha rescatado el proyecto y que ya lo ha llevado al Congreso de la República desde el 3 de octubre. Lo tienen en comisión, me parece. En bancada de Fuerza Popular. Y también está con nosotros César Villanueva, vocero de Alianza para el Progreso, para discutir de este tema. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias y gracias por tocar el tema. Carla, ¿cuál es el motivo principal sobre el que usted basa el éxito de lo que podría ser el restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país? Yo creo que los últimos hechos ha dejado en estupor a toda la sociedad. Nadie quiere ir contra la vida de una persona, pero acá el interés superior del niño ya tiene que primar. Los indicadores de este año son terribles. Los regímenes penitenciarios, las leyes que tenemos para sancionar a estos monstruos, como tú en cierta manera lo has dicho, no están funcionando. Los sistemas de resociabilizar a un violador no funcionan. Es decir, un violador, y César se acordará el año pasado, en la selva peruana, tuvimos un monstruo, porque así se les debe llamar, que había estado preso 2 años por haber violado a 2 niños de 7 y 9 años. Salió y lo primero que hizo es violar a una niña de 5 años y matarla. Entonces yo creo que ya tenemos que tomar acciones mucho más drásticas. Existe investigaciones de las universidades de Estados Unidos que Keiko Fujimori, cuando fue legisladora, cita en los antecedentes del proyecto de ley que presenta. Lucha Cuculiza también tuvo su proyecto de ley, tiene muy buenos antecedentes. Lourdes Alcorta, donde por cada persona que es ejecutada por violación de niños a menores de edad con sucesión de una muerte en los Estados Unidos, se evitan 8 violaciones y muertes. En lo que va del año tenemos más de 311 víctimas menores de 5 años que han sido violadas. ¿La fuente es? ¿Ah? ¿La fuente de esa cifra cuál es? Está en los registros del Ministerio de la Mujer. ¿Puedes creer eso? 311 casos son menores de 5 años. El 72% de las violaciones de este año, que ya están superando los 1.700, lo que se registra. Imagínate la cifra que no se registra. César viene de una zona que es selvática, zonas que no hay presencia del Estado. Igual yo en Piura tengo mi serranía, hay muchos lugares donde no hay autoridad y sabe Dios ¿qué pasará con estos casos? Hace poco sacaron entre dudas, que estaba averiguando con los ronderos de Ayabaca, de una violación también de un padre a una niña de 14 días de nacidos, que han quedado en confirmarme. 14 días de nacidos. O sea, mira tus ojos a una criatura de 14 días o un mes o 2 meses. No, la fragilidad del cuerpo, ¿no? La fragilidad. Es una criaturita que ahí, ¿qué tipo de apetencia sexual puede haber? Es una bebé recién nacida. Yo creo que esa gente no tiene capacidad de reinserción y como me decía mi esposo, ahora que justo venía, me decía, por último, sacamos a ese monstruo de la sociedad. No más violaciones, no más exponer a nuestros niños. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Qué dice el congresista Villanueva? Bueno, sin duda los hechos que señala Claudia son dolorosos, qué duda cabe eso. Sin embargo, el tema de la pena de muerte no ha resuelto problemas. Yo estoy totalmente de desacuerdo, porque uno, constitucionalmente no tenemos el tema de la pena de muerte. Funcionalmente no hay resultados que garanticen que la pena de muerte resuelve los problemas. Y éticamente nosotros con una acción de esa naturaleza
que duda cabe dolorosa por todos lados, nos ponemos a un nivel de una sociedad, ¿no?, que solamente sabe resolver los problemas de esta naturaleza con la muerte. Pero usted acaba de decir que la pena no lo resuelve. Entonces, ¿cuál sería la solución a plantear? Tiene que buscarse fórmulas distintas. No solamente es el tema de aumentar el rigor de estas penas, sino profundizar mucho más en el tema de la educación, en el tema de valores, porque resolver los temas con muerte no soluciona. Ahora, el tema no solamente está en debate en el Parlamento, está en debate dentro de las bancadas, porque en Fuerza Popular, incluso en la bancada de gobierno se puede encontrar discrepancias al interior. Es un tema de mucha polémica y que también ha dividido opiniones en el propio Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República, o primero el ministro de Justicia, que fue el que tocó antes el tema de la pena de muerte para violadores de menores. ¿Qué le sugiere a usted cuando alguien dice Perú país de violadores? No, eso me parece que es excesivo el tema. ¿Un exceso? Total, sí, es un exceso, sí. No sé, habría que averiguar, no he averiguado quién ha sacado esa... Bueno, fueron dos congresistas del Nuevo Perú, pero lo extranjero que lo establecieron en un hashtag, digamos, así es. Frente a todos los hechos que estaban ocurriendo. Pero que lo había lanzado determinada entidad que se mueve en las redes. Para usted es un exceso, me dice, y debería ser motivo de una sanción como se está planteando en el Congreso, en la Comisión de Ética. No, de ninguna manera. No es para tanto. No es, así es. No es para eso. Señor ministro, Luz Salgado Hay muchas cosas para ocuparse en este momento, ¿no? Luz Salgado ahora, se está refiriendo al hashtag, ¿no?, de país de violadores. Este Selvatenga se refiere al hashtag país de violadores, pero en otro momento sí. Y eso justamente es lo que, cuando él se refiere a eso, y es más, dice que se juzga de una manera o que se le pone adjetivos que no corresponde a la gente que está a favor de la pena de muerte, el presidente de la República responde cuando evidentemente se le pregunta o se le consulta por la opinión que ha dado un ministro de su gabinete. Escuchemos a Pedro Pablo Kuczynski. Entiendo perfectamente la emoción que mucha gente siente con unos crímenes terribles como violación de niños. Entiendo que eso es pues absolutamente inaceptable. Nosotros en nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte, pero obviamente ese tipo de personas tienen que ir a un hospital psiquiátrico porque algunos de ellos son enfermos y otros pues tendrán que ser severamente castigados. Bueno, eso lo conversaremos con él en su momento. Claro, ahora sí, este es el bait correcto del presidente, que se refiere a las declaraciones del ministro de Justicia en esta entrevista, ciertamente con Enrique Castillo, aquí en Canal N, pero que parece fue una declaración a título personal y no la posesión de todo el Ejecutivo del Gobierno en su conjunto. En cualquier caso, el día de hoy se han pronunciado distintas organizaciones, se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, quien ha cuestionado el tema legal. Como dijo el congresista Villanueva, la Constitución del Perú no permite la pena de muerte, salvo en casos de traición a la patria. Y esto haría que el Perú, digamos, tenga que renunciar a una serie de instrumentos jurídicos y convenciones que ha suscrito para ampararse. Es decir, le ocasionaría un problema, pasaría a una categoría de países que no aceptan el derecho internacional, como ocurre con la mayoría de casos que han suscrito este Pacto de San José. Si me permites, sí. ¿no? Definitivamente sí, es un cambio constitucional, especialmente en el artículo 140, que contempla la pena de muerte para traición a la patria. ¿Y qué ha hecho este proyecto de ley? Recoger la situación de pena de muerte para violadores, para niños hasta 7 años con una sucesión de muerte. Que mi hijo me cuestiona que por qué tengo que esperar que un niño muera cuando ya lo mató en vida. Pero en fin, entonces acá esta situación se daba hasta la Constitución en el año 79, sí, recogida de la Constitución del año 33, recogido del Código Penal del 24. Cuando nosotros entramos al Pacto de San José, esta Constitución con esta pena de muerte para estos monstruos estaba vigente. Entonces acá se puede aperturar un debate político y jurídico.
Bueno, la parte política de que si hay la intención de cambiar nuestra Constitución, se puede cambiar la Constitución en algunos artículos, ¿no? Especialmente para proteger a nuestros niños y niñas de estos monstruos de la sociedad. El señor Kuczynski, yo no sé si vive en otro país, pero para empezar, existen problemas de salud mental en nuestro país terrible y no tenemos capacidad de atención. El 27% de las enfermedades, la gran mayoría del 27% es de salud mental. ¿Cuánto le da el presupuesto de la República en su conjunto del sector salud para tratar esta situación que podría ser parte de la causa de cierta parte de nuestra sociedad que está enferma? Porque ahora, yo no acepto ese hashtag, por decirlo. El hashtag, no lo acepto. Sí, no bueno, lo acepto. de pronto se escapó de las manos. No. El objetivo era, digamos, crear conciencia en Pero no torno puedes a la generalizar. cantidad de violaciones y mucha gente lo No interpretó puedes como generalizar. una Yo generalización que, digamos, yo tengo que 3 hijos es injusta hombres para el país, y ¿no? tenemos un taxista ahorita que ha sido un héroe. O sea, entonces no es así. Ahora, es interesante porque la congresista Schaeffer me dice, no hay presupuesto para salud pública, por lo tanto reconoce que hospitales muchos psiquiátricos. violadores son enfermos mentales. Bueno, acaba de O ver- delincuentes comunes. Acaba ¿Cómo los definiría? de haber un programa muy largo con 4 psiquiatras que son muy escasos en nuestro país. Tenemos 700 psiquiatras, imagínate, con los problemas de salud mental que tenemos. Es la enfermedad con mayor incidencia, 27%. Por eso, pero los violadores de menores, alguien que es capaz de Dicen que violar no a son un bebé de enfermos. 14 años, ¿usted cree que es un 14 enfermo? días. 14 días, perdón. días. Bueno, también se presentó un Por caso hace supuesto. poco de 14 años, Claro, valgan verdades. claro. ¿Usted lo considera un delincuente común o un enfermo mental? Yo siempre he considerado que esas personas están, o sea, fuera de sí, enfermos, son unos monstruos, pero acá los 4 psiquiatras coinciden que ellos están totalmente conscientes de lo que hacen. Imagínate, qué Claro, miedo, porque la ¿no? pregunta Poner a entonces que le nuestros niños- plantearía es si no se soluciona esto, más bien remediando esta carencia de psiquiatras cuando hay 700 ¿Pero psiquiatras en el cuándo? Perú y ampliar el presupuesto en salud pública. ¿Cómo ¿Cuándo lo lo ve vamos a hacer? el congresista Villanueva? No, estos actos sin duda obedecen a un desquiciado, a un enfermo mental. Un enfermo mental que es inimputable por esa enfermedad. Exactamente puede serlo, pero no es un delincuente común. Es una persona que ha perdido todos los valores, todo razonamiento. Es una criatura de días. Y de su hijo, meses, su hija. sí. Y su hija encima. O sea, sea, no, Quien claro, te tiene que puede. proteger, Que por cierto es en la mayoría de casos, ¿no? Es Claro. increíble. 64% es el en la- entorno en la- familiar. En lo que yo comparto con Carlita sí es la necesidad de generar todo un esfuerzo presupuestal para la parte de la educación, especialmente en lo referente a salud mental, ¿no? Desde los colegios a los padres de familia. Hay que hacer un trabajo muy profundo en eso. La pena de muerte es la última instancia que podría una sociedad pensar. Yo no conozco un poco los estudios que tú mencionas, Carlita, Te los pero voy a pasar. el tema central es en los Estados Unidos, donde ha habido mucha acción sobre la pena de muerte. Hay estados que han ido dejándolo porque efectivamente no llega a resolver un problema La central. tendencia es justamente a eliminar la pena de muerte en las exactamente, legislaciones a nivel global. exactamente. Esa es la tendencia. Más allá, Digamos, más hacia allá- donde se han orientado las naciones. Claro. Singapur la ha puesto, ¿no? Claro, pero Indonesia, si uno tiene China. que, si uno traza una Países línea y uno dice árabes. cuántos países la han incorporado y cuántos la han eliminado, ganan los que han eliminado la pena, ¿no? Yo te entendería si tenemos la posibilidad de un quiebre. Si todas las leyes, porque todo está plasmado en leyes, y César lo sabe, tenemos más de 44.000 leyes, hay una ley sobre salud mental, hay una ley para que en la currícula educativa tengamos educación sexual, trabajo para la violencia, para no aceptarla, la trata de personas, educación vial. No se da, Mávila, no se dan los presupuestos. Entonces, realmente, ¿qué hacemos? Es un clamor de la sociedad, ojo. Mira las encuestas el día de hoy. Yo te lo digo, desde que soy legisladora, ya llevo 6 años, desde el primer día que asumí, mis vecinas que rezan el rosario, me pedían que ponga la pena de muerte.
especialmente para estos monstruos. Claro, acá hay te tres traigo temas, ¿no? Acá una hay tres serie de temas. artículos que hoy me dio Antero Flores Arao, donde hasta la misma iglesia ha trabajado el tema para proteger a los niños. La iglesia La apoyando iglesia, la pena acá de lo muerte. tengo, acá, claro que sí. ¿De cuándo es ese artículo? Mira, y cita aquí. esto es del 2006 que saca Antero sobre el Catecismo de la Iglesia Católica aprobada por Juan Pablo II del 11 de octubre del 92, donde Joseph Ratzinger, ¿no? Hoy Benedicto sería bastante, es el cardenal encargado de hacer esto, y él señala lo siguiente: la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin incluir en casos extremos gravedad, el recurso hasta de la pena de muerte. Acá lo tengo. Es un artículo de Antero Flores Sí, Arao, que cita, al Ojo, cardenal Ratzinger. En tres párrafos de nuestra Biblia dice muy claramente: ay de aquel que ose tocar la dignidad de un niño, mejor que se amarre una piedra de yunque al cuello y se tire al río. Ahora, hay tres aspectos, al margen, por supuesto, de las opiniones divididas que puede haber incluso, ya que usted lo cita, al interior de la propia Iglesia Católica, porque digamos en el Perú las leyes no se hacen por, digamos, recomendaciones de la Iglesia, sino somos un Estado laico y eso se ha repetido hasta el cansancio. Uno es el tema de la popularidad que usted ha señalado. Es decir, es una ley popular porque evidentemente, le digo, uno sale con un micro a la calle frente a la cantidad de casos que hemos visto, la gente dice que maten a estos sujetos. Es lo que uno dice de aquí para afuera, ¿no? Porque uno tiene las ganas de verdad de acabar. Uno lo que está tratando de decir es: no los quiero ver más, no quiero que existan, simplemente no quiero que hayan, hay que solucionar este problema. ¿Hay populismo en esto? César Villanueva cree que puede haber populismo porque de cada cuánto tiempo aparece este debate. ¿Cuántas veces en los últimos años hemos hablado de este tema, Carla? Bueno, muchísimas veces. Muchísimas, pero nunca veces. se ha Y en hecho. campaña política también lo Así sacan es, el se tema. toca en campaña política, porque se toca en el Congreso esporádicamente, pero ya aparece el indulto Fujimori, ¿no? Es decir, nunca se termina de debatir y de llegar a una conclusión. Entonces, es cruel también, ¿no? y eso ¿Perdón? es malo, pésimo. Exacto, Pésimo. porque se enciende el tema, se Exactamente. divide la opinión pública, se genera una situación de irritación, pero finalmente no se aterriza, no se debate con argumentos, que es lo que deberíamos hacer. ¿Hay politización en esto? ¿Cómo lo ven? Esto es un tema que a partir de la desesperación, con gran justificación, porque lo que vemos en los diarios, en la televisión sobre estos hechos es repugnante realmente y llama a una reacción desesperada de esa naturaleza, pero como sociedad, como gobernantes, no podemos perder la cabeza, la seriedad, como para ver el fondo del tema, cómo resolvemos estos temas. Estoy de acuerdo, el tema de la Constitución no es hecho en piedra. ¿Se puede cambiar cosas en la Constitución? Claro que sí. En los términos jurídicos también. El tema es más que eso, ¿no? Es más que un artículo en la Constitución. Exactamente. Es el hecho de perder una vida, ¿no? Pero Claro, ese es el tema la de vida fondo. misma y cómo tú te bajas al mismo nivel como una sociedad. Yo estoy totalmente convencido que tiene que ver con la política en el sentido que tú no respetas las propias leyes que se dan. Ajá. La ley sobre salud mental que menciona Carleta es inaceptable que no tenga los recursos que debe darse. Claro. Damos miles de millones para otra cosa, pero no estamos Además, formando, es increíble estamos si formando una recordamos sociedad. o analizamos que el Perú es un país que ha vivido, digamos, una década o unos años terribles como el con terrorismo, por Así es. ejemplo, Que te marca que ha muchísimo. requerido que muchísima gente necesite de atención especializada para superar los traumas generados por aquella época. El tema da para mucho más. La resiliencia. Tengo acá, así es, el comunicado de la Defensoría del Pueblo dice que el titular, el defensor, ha precisado que nuestro retiro de la convención, esto solo por hablar del aspecto legal, en ningún caso se daría de manera inmediata y que su implementación tomaría cuanto menos un año. Dice, recordó además
además, y esto es interesante, que en 1994 ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido una opinión consultiva, que es la OC 1494, en la cual señalaba que el Perú no podía ampliar los supuestos de pena de muerte. Y destaca el defensor del pueblo a través de este comunicado que un retiro de la convención nos dejaría fuera del sistema interamericano de protección de derechos humanos, debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma, es decir, renunciamos a todo. Por un solo tema renunciamos a todo, y con esto se dejaría en una posición de grave vulnerabilidad otros derechos como integridad, libertad de expresión, propiedad, entre otros que también hemos discutido y seguimos discutiendo de cuando en cuando. Les pido me esperen, por favor, hacemos una pausa, pero el debate está interesante y vamos a continuar con él. Muy bien, continuamos con el programa. El tema es sin duda la pena de muerte para violadores de menores, y yo citaba un comunicado que el día de hoy emitió la Defensoría del Pueblo, en donde señala los riesgos de denunciar, de retirarnos de la Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a este tema de la pena de muerte, ¿no? Porque se quedaría el Perú sin la posibilidad de poder contar con este Consejo Consultivo y eventualmente este Tribunal Internacional para proteger otro tipo de derechos. Ese costo jurídico, ¿está evaluado en el proyecto que ha presentado Carla Scheffer? Definitivamente es un costo que no podemos correr el riesgo de perderlo, ¿no? Porque creo que siempre debe haber una instancia donde podamos buscar la justicia, ¿no? Porque lamentablemente tenemos una justicia muy frágil, al margen que hay muchas decisiones que la Corte Interamericana ha tomado, yo diría hasta en contra del Perú, especialmente en los casos de terrorismo, que no comparto esas sentencias que ha dado, ¿no? Pero en fin, es importante para el tema jurídico a nivel internacional como país, ¿no? Yo considero que acá también Anter en algunos artículos me ha dado la posibilidad de seguir perteneciendo al pacto sin tenernos que salir y poder tener en nuestra legislación esta contemplación de pena de muerte en la violación a niños menores de 7 años con la muerte sucesiva, que se contemplaba hasta el año 79. Es un debate jurídico que yo pienso que sí merece asumir por la protección de los niños. El interés superior es de los niños y niñas de nuestro país, es lo que nos tiene que mover a toda la población. ¿Por qué menores de 7 años? Es porque se contemplaba de esa forma en la Constitución del 79, hasta esa edad se consideraba, ¿no? Y lo ha tomado, simplemente porque podría ser menores de 10 años, ¿sí? Menores de 12 años. Eso me cuestionan mis hijos, no por decirte, yo tengo mis 3 hijos. O sea, la diferencia entre un niño de 7 y 8 años, digamos, no ha llegado a la pubertad. Porque, por decirte, Úrsula Letona, lo cual saludo, también quiere una iniciativa hasta 5 años, ¿no? O sea, es tan difícil. Claro, a la infancia, a la primera infancia. Sí, la primera correr infancia. La edad. César Villanueva, ¿qué piensa de los riesgos jurídicos que puede correr el Perú y en cualquier caso de la posibilidad legal? ¿Existe una posibilidad de seguir perteneciendo a la Corte, ¿no? Bueno, a ver, yo a la Convención? yo aprecio y respeto mucho además al doctor Flores Arauz, ¿no? Anter, claro. Sin embargo, sigo pensando que la medida no es posible, salvo que se pueda mostrar una salida legal sin afectar el resto. Pero en de caso derechos. existiera, ¿apoyaría la medida? Tampoco, porque sigue vigente una posición que va más allá de lo jurídico, más allá de lo político, que es lo ético como sociedad. ¿Por principio? Por principio. O sea, yo no puedo resolver un problema por duro que sea, ¿no? Por repugnante que sea, con la misma violencia. No puedo, ¿no? Estaría casi al mismo nivel. Tengo que ponernos un poquito en el nivel más sereno para pensar. Lo que tengo que comentar es, bueno, uno es que estas declaraciones del ministro de Justicia no es pertinente como ministro, como cualquier persona puede aceptar, ¿no? Un ministro que salga a decir, bueno, es mi manera de pensar personalmente, pero es el ministro de Justicia. Así es. Si fuera ministro de otro sector, aceptable o respetable, ¿no? Pero es el ministro de Justicia. Y ha puesto en dificultad al propio presidente de la República,
¿no? Entonces, sin embargo, yo lo que puedo rescatar de eso es que ponen en el debate el tema. Tiene que ponerse el debate en el tema, y no solo por el tema de pena de muerte, sino por estos niños, por las mujeres, o sea, porque ser un país donde nos damos, creo que es uno de los países terceros en el mundo. Terceros en el mundo. En violencia, ¿no? Feminicidio. No, los datos son violación. impresionantes. De terror. Los datos, digamos, nos colocan casi en la categoría de un país de verdad salvaje y además donde hay impunidad para que se cometan estos delitos, como dijimos en un inicio, atroces. Ahora, importante el tema de que un presidente tenga que salir hoy a corregir al ministro de Justicia, porque, a ver, acá también enfrentamos otro problema interno, ¿no? Los funcionarios públicos hablan, opinan, y la gente que recoge sus declaraciones lo hace porque son justamente funcionarios públicos. Es decir, el señor Mendoza no se le entrevistó por ser el señor Mendoza, sino se le entrevistó en tanto ministro de Justicia. Entonces, ahí también, si él se refiere a este tema de esa manera, pone en aprieto al presidente, el presidente lo aclara y nuevamente estamos en esta, ¿no?, opiniones cruzadas al interior del gobierno. Y eso también podría pasar una factura, ¿no? Bueno, él como ministro de Justicia en un momento ha dicho que es su opinión personal, ¿no? Pero también recoge en qué situación está el sector que él dirige en estos momentos. Y que es más, él viene de ser juez supremo y ha tenido una serie de cargos, ha presidido el OCMA, entonces ve que realmente quizás, y se siente pues, no sé, de repente contra la espada y la pared, o sea, ¿quién protege a los niños? Y ha dicho esta opinión, ojo, Antero Flores Arao no está a favor de la pena de muerte, pero él ha escrito muchos casos porque está así entre limbo, ¿no? No sabe qué decisión tomar porque también ve estas situaciones que lo indignan, ¿no? Y que le puede hacer cambiar de opinión, ¿ah? Ojo. Ahora, creo cuando el congresista Villanueva dice no podemos bajar a ese nivel. Es decir, vamos a bajar como administradores de justicia a la categoría o al nivel de gente sin escrúpulos, enferma, que mata porque está enferma. ¿Vale eso? ¿Se justifica? Yo creo que todo vale para proteger la vida de un niño o una niña. Me gusta su respuesta porque me da pie justamente a citar un artículo de Alberto de Belaúnde, el congresista, que contrario a lo que usted nos decía, la pena de muerte, dice él, no es disuasiva. Un estudio, y también cita estudios, ¿no? Dice, en Japón, por ejemplo, un estudio presentado este año con información oficial de la policía, concluye que la pena de muerte no evita que se produzcan delitos graves. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. El Death Penalty Information Center ha analizado datos sobre la pena de muerte desde 1987 hasta el 2015, o sea, hace muy poco, y ha concluido que no existe evidencia alguna para sostener ese lugar común. Entonces, sobre la propia eficiencia, si se quiere, o la capacidad de disuasión que tiene la pena capital, también hay estudios en un sentido y en el otro. ¿A cuáles le hacemos caso y a cuáles no? Sí, pues hay que ver, o sea, la tendencia de ideología quizás de cada institución autor que ha hecho. O cada institución que haga los estudios. Porque quizás siempre te va a arrojar lo que en cierta manera ellos quieren. Por Acá, eso. en el proyecto que hace Keiko, cita estudios de diferentes universidades de Estados Unidos desde el año 75, si no mal recuerdo. Sí, hay otro tema interesante que quería aprovechar antes de que nos vaya a ganar el tiempo, que siempre en televisión es cruel. Otro tema que cita el congresista de Belaúnde dice, en los últimos 10 años Estados Unidos, con un sistema de justicia más institucionalizado y confiable, ha anulado 34 sentencias de pena de muerte. Y las ha anulado porque corresponden a denuncias falsas o a una evidencia forense confusa, inadecuada para la defensa legal. Y él se pregunta si esto podría ocurrir cuando el sistema judicial, ¿no?, el aparato de justicia del país también viene siendo motivo de muchos cuestionamientos y además requiere de una reforma urgente, y en eso creo que sí, no hay debate que valga, estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la garantía que podría ofrecer el Poder Judicial a procesados por este delito? Definitivamente tiene que ser una sala especial con gente con una capacidad intachable, ¿no? Y definitivamente la flagrancia tiene que ser la prueba, ¿no? Como en estos dos últimos casos que hemos tenido, ¿no?
que conlleven a tomar una decisión tan drástica, tan dura, pero que yo creo que es necesaria. ¿Pero flagrancia qué significa? ¿Poder captar o demostrar? Bueno, acá en el último hecho de que el padre ha violado a su propia hija de 2 meses, usted va al hospital del niño donde está Zulema Thomas, que realmente sus declaraciones ayer son desgarradoras para mí, ¿no? Haber dicho que nunca había visto una cosa tan monstruosa que le hayan hecho una criatura, ¿no? Y bueno, encuentras hasta el esperma del padre, o sea, eso es fácil comprobar, ¿no? Entonces, tenemos yo no la llamaría madre fugada, o sea, cuando ella ha debido defender a esa criatura con su propia vida, ¿no? Entonces, son hechos que yo creo que ya más pruebas que podemos pedir. ¿Por qué no cadena perpetua, congresista? ¿O usted tenía algún comentario que hacer sobre este punto? Puede ser una opción la cadena perpetua, ¿no? Yo creo que la opinión que tuvo el ministro de Justicia, que yo la critico, ¿no? Para hacerla, podría tener una idea de esa naturaleza, e invitar a ver cómo se debate. Pero yo sigo pensando que a pesar de ese error, hay que rescatar el hecho que lo ha puesto en la mesa. Entonces, en la mesa, una de las reformas que ayudaría mucho es el de justicia. Y es el cabeza, el ministro, el que está diciendo. Porque sí, como ministro, yo siento la impotencia de que las leyes no están funcionando, entonces te pongo en la silla eléctrica o te mato. Claro, claro, de alguna manera es un reconocimiento de que el Perú no es capaz de llevar a cabo procesos, digamos, impecables en el tiempo correcto y de meter en la cárcel a la gente que se la merece y no dejarla libre para que vuelva a cometer delitos como pero si mira los niveles de violencia que tenemos hacia la mujer especialmente, se le tipifica de violencia mínima, tiene una ¿lesión leve? Lesiones leves. Sí. No van a la cárcel. O sea, aunque sea, o sea, te dan un puñete, te dejan el ojo morado, te vas 3 meses a la cárcel. ¿Por qué tenemos que tener penas que rijan hasta los 4 años? Está bien, quizás pues no es una agresión que te tiró contra la pared, te metió 4 puñaladas y quedaste viva, ¿no? Por obra y gracia de Dios quizás, pero tiene que haber una sanción mínima, tenemos que parar la violencia. Yo considero que debe ser gradual, puede ser 3 meses, 6 meses, por decirte que salió en todos los medios esta señora que reaccionó de una manera totalmente inadecuada contra un policía que casi le tira una cachetada, pero le alzó el sombrero, le dieron 7, 8 años. No, que vaya presa, sí, 6 meses, 1 año, y su trabajo comunitario luego, 1 año más. Pero está distorsionado, cada juez tiene diferente criterio para evaluar las cosas. Acá hay hechos determinantes. En el caso de violación hay una violación, así yo tenga 50, 60 años, ¿no? Como hemos visto a esta voluntaria que fue a hacer el censo y terminó violada, ¿no? Hay un acto que es desgarrador para una persona. Ojo. Hay hombres y especialmente los niños que son abusados. Y además hay una secuela tremenda, Mira, ¿no? yo cuando trabajaba con Lucha Cuculiza, yo nunca en mi vida he visto un hombre llorar de esa forma, contándonos y narrándonos cómo su vecino, que tenía VIH, había violado a su hijo de 8 años. O sea, yo nunca había visto, y yo, por supuesto, me puse a llorar como el señor, ¿no? Pero existen esas situaciones y tenemos que pararlo ya. El Señor quiere ir a hacer justicia con sus manos. Mávila, o sea, a mí me hacen eso a mi hijo y prefiero irme preso. Le digo lo mismo, el primer impulso que uno tiene evidentemente es, lo que uno quiere es desaparecer del mapa esto, porque siente que además al desaparecer al autor de esto, uno desaparece incluso el delito, ¿no? Uno desaparece toda la huella que va a quedar, todo el dolor y toda la consecuencia psicológica en las víctimas que va a quedar. Ahora, el tema va a debate al Congreso. En la bancada también hay gente que ha discrepado, ¿no? Miki Torres, por ejemplo, se ha opuesto a esto. Él tiene su opinión. Claro, pero por decirte, tenemos gente cristiana en nuestra bancada que está totalmente de acuerdo, ¿no? Con esta situación.
Bueno, es importante. Acá hay libertad en todos estos tipos de proyectos que de conciencia, ¿no? ¿Usted cree que es la única salida a la pena de muerte? Yo creo que sí. Que Sí. es el momento en que nosotros como país asumamos una situación que no es la más adecuada, pero tenemos que frenar esto. Y quizás con 3, 4 casos que le demos ejemplos así a estos seres inhumanos, por no decir ya monstruos. ¿Qué pasaría en el caso de que 1 o 2 de estos juzgados y, digamos, ejecutados, luego se descubrieran que fue inocente? Bueno, por eso hay que fortalecer muchísimo el sistema Entonces, de justicia, ¿por qué especialmente no apoyar primero la reforma del Poder Judicial, que va a ser la garantía, y luego someter Mira, este tema? yo conversaba con debate? Patty Crosby, que es justo mi asesora que ve todos los tipos de proyectos, y le decía, bueno, pero por último ya penas acumulativas, porque en muchos casos, como vimos con estupor a esta niña de 8 años en Huancavelica, o Huancayo fue, ¿no? Que la secuestró, la violó no sé cuántas veces y después la mató, ¿no? Entonces, imagínate, en Estados Unidos te agarran así, dice, la secuestraste, la violaste, la mataste, 135 años, ¿no? No vas a vivir 135, pero me dice Carla, sí hay penas acumulativas en nuestro país, ¿no? Yo buscando una salida, pero me dice, los criterios de los jueces no razonan así. Últimas palabras para el congresista Villanueva. Yo creo que tenemos que profundizar en la reforma judicial. Es verdad que todo esto nos lleva a la desesperanza porque hechos tan flagrantes tienen penas demasiado blandas, por un lado, ¿no? Además, juicios larguísimos, ¿no? Exactamente. Eso de verdad que es frustra a imposible. cualquiera. Son juicios largos y ahora uno dice, ¿y a dónde vamos a meter a todos estos presos? Porque de pronto podrían crearse, como dijo en algún momento la congresista, salas especializadas, ¿no? Que puedan tener juicios celerísimos con un régimen especial para este tipo de Cuando hay casos. flagrancia Pero de necesitamos hecho. fortalecer, y lo he interrumpido, por No, favor. por eso mismo es que sigo pensando que una imprudencia como ministro, el doctor Mendoza, abre un hecho doloroso, pero que él mismo tiene que encabezar para ver cuál es la solución. Porque, vuelvo a insistir, si la solución es la muerte, no tenemos por qué tener poder judicial. Pero sí tenemos poder judicial, que yo creo que sí, ¿no es cierto? Allí es donde tenemos que encontrar parte de esta gran reforma, aparte obviamente de los otros elementos de educación, salud mental, etc. Claro, son temas eso es pendientes. bien interesante, porque lo que acaba de decir plantea la naturaleza misma y el sentido de existencia del Poder Judicial. Exactamente. Es decir, si está probado que una persona violó a un menor de edad y se le mata, entonces el derecho a juicio desaparece y por lo tanto la labor procesal también. Pero ese ya es Pero otro hasta, tema, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? El Estado no tiene capacidad ni siquiera de poder acoger, por decirte, esa víctima que va a pedir auxilio, a denunciar y poderla proteger, reinsertar. No tenemos capacidades. Entonces, ¿qué genera eso? El Estado realmente pues tiene una incapacidad de poder trabajar estos temas de violencia. Miren este caso de esta chica Shirley Silva, ¿no? Silva. Han hecho algunas opiniones de la vida que ha tenido esta chica, ¿no? O sea, una violencia todo el tiempo queriendo ser ultrajada por el padre. O sea, Claro, la gran pregunta es el Estado si no tiene solucionamos, capacidad si es la solución o no es de la solución. rescatar a estas El tema personas. está sobre la mesa para que todos opinemos, así que creo que este tema va a dar, y ojalá que esta vez sí se concrete un debate. Un debate que lleve de pronto, en lo particular, no creo que la pena de muerte sea la solución, en lo particular, pero sí me parece saludable un debate en el que se expongan y sobre todo se apunte a las causas, ¿no? A las causas que está generando. Yo no sé si cuando a un loco de estos se le pasa por la cabeza violar a una criatura, siquiera está calculando que podrían matarlo. ¿O está pensando que puede correr el riesgo de morir? Creo que no, creo que ni siquiera pensaría en la pena, pero es una opinión absolutamente personal. Gracias a ustedes por estar aquí.